Pues nada, bienvenidos a otro episodio de Conversación con Veteranos. Hoy tenemos a alguien bastante joven, ya que tiene 30 años, es Ernesto Castro, y su figura es controvertida en muchos aspectos porque aunque él se autopercibe como un pensador de, digamos, la izquierda política, es muy respetado y atendido por gente de todo el espectro político. En particular cae muy bien entre la gente de derechas o de la derecha postmoderna, como hemos hablado de ello. Y nada, en el podcast que hemos grabado hemos charlado de una gran variedad de cosas en términos, pues hemos hablado de la hispanidad, de España a nivel sociológico, de las generaciones y las modas literarias, intelectuales, etc. También hemos estado hablando mucho de internet, de la alt-right, del Bronze Experver, la mentalidad de la edad del bronce, ese tipo de corrientes que poco a poco han ido acabando desplazándose del ámbito político al ético, es decir, de, como digo, la transición entre Paul de 4chan y Afit, ¿no? Al estilo de vida, a mejora personal y demás. También hemos hablado de, pues, hemos tocado un poco al final el tema de la religión, hemos hablado un poco de la estética, hemos hablado también de feminismo y sobre todo también hemos hablado en relación a esto de la alt-right, del realismo especulativo, que es su tesis, y hemos hablado de Nick Land, de los giros post-kantianos o de que, como él los llama, que son kantianos radicales. Así que es una charla con un toque bastante, vamos a decirlo así, académico en ciertos aspectos, pero desde luego lo hemos intentado hacer de un modo más accesible posible. Y digamos que se nos ha ido un poco de las manos a ciertos puntos, pero sin duda creo que ha sido una charla muy fructífera y oportuna. Y nada, espero que la disfrutéis tanto como yo. Nos vemos. Muy buenas a todos, estamos otra vez aquí en Conversación con Veteranos, el podcast de teoría de la guerra, y hoy tengo un invitado, como podéis ver, de excepción, que es Ernesto Castro, con el cual comparto el segundo apellido, así que tenemos una conversación entre Castros por aquí. Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, Ernesto? Muy bien, muy bien. A punto de dar clase dentro de un poquito sobre psicoanálisis, sobre Slavoj Žižek. Sobre Žižek, ¿estás preparando, digamos, o sea, estás más centrado en esta rama simplemente para la clase, digamos? Solamente para la clase de hoy. Es un curso que se llama Teoría del Conocimiento Sonoro y ya estamos en las clases finales dedicadas a la sociología del sonido, la psicología del sonido, el feminismo sonoro y la decolonialidad sonora. Y entonces en la clase de psicología del sonido pensaba que mejor que explicar las típicas relaciones que existen entre la frecuencia y la distancia que hay de un sonido, pues las cosas de la psicología conductista o positiva del siglo XIX, que a lo mejor es más interesante pues hablar del tema de la voz y el silencio en Lacan, y pues en eso he estado trabajando últimamente. Yo quería llevar un poco la conversación a territorios más mundanos incluso. Y te quería preguntar en primer... O sea, como ya saben los que siguen el podcast y el canal y tal, aquí tenemos cierta preocupación un poco por la idea de España y sobre todo para plantearnos un poco qué es lo que queremos que sea España al fin y al cabo, porque lo hacemos pues, los españoles, ¿no? En muchos aspectos, y sus élites y demás. Entonces, en primer lugar, así como para abrir el melón, un comentario o apreciación tuya sobre la deriva sociológica de España desde la transición hasta ahora, sobre todo en los últimos 20 años, por ejemplo. Así. Bueno, hay mucha gente que cree que el régimen del 78 está muerto, pero llevan tanto tiempo diciéndolo que van a morir ellos y el régimen del 78 va a seguir vivo. Entonces, bueno, puede repetirse más o menos el mismo fenómeno que con la restauración borbónica, que fue un periodo de bastante estabilidad y desarrollo, que visto retrospectivamente, desde la perspectiva de la Guerra Civil y de la Segunda República, fue casi un periodo dorado, pero que in situ pues era visto como una especie de régimen corrupto, por supuesto no democrático, etcétera. Pero toda la edad de plata de las letras españolas, todos ellos nacieron y se criaron en ese régimen. Y de hecho empezaron a escribir y a publicar y tuvieron sus principales publicaciones durante la primera dictadura de Primo de Rivera. Entonces, bueno, la generación del 27, la fundación de la revista Occidente, los mejores textos de Unamuno, de Ortega, etcétera.
Entonces, bueno, algo parecido puede suceder con el régimen del 68. El régimen del 68 ahora mismo lo vemos con muy mala cara, pero bueno, es simplemente un régimen que es inestable, pero que quizás su inestabilidad es lo que le va a dar su longevidad. Quizás un régimen mucho más sólido, menos contradictorio, con una constitución menos ambigua, que la del 78 pues hubiera sido más caduca. Aunque, entonces es lo único que diría, que el régimen del 68 que nos parece tan lamentable o tan deficitario, pues quizás justamente por su debilidad y su flexibilidad vaya a ser bastante más duradero de lo que pensamos. Entiendo. Sí, eso, bueno, hay bastante gente que apunta en esa dirección muchas veces. Yo recuerdo hace tiempo hablando con amigos que no, digamos que no son académicos ni nada, pero sí el compararlo con una máquina vieja y oxidada, pero que sigue dando digamos, los resultados Sí. que más o menos se esperan, aunque, claro, yo te preguntaba más a nivel sociológico porque esto conlleva, pues, quizá, pues eso, quizá no una inestabilidad como para tumbar un régimen o un sistema político, ¿no? A nivel de las calles, quiero decir, o de la gente que está disconforme, pero sí, en términos personales, lo veo como al español, lo veo ya bastante quemado, ¿no? De la desconfianza, que también es un poco parejo a lo que está dándose en otros países de Occidente, ¿no? Como puede ser, pues yo que sé, en Estados Unidos, con la mitad del país que piensa que el presidente no es legítimo, ¿no? Ya. Sí, a ver, ya te digo, un régimen que tiene un porcentajes del paro del 30 y el 40% y no cae, es un régimen bastante estable, bastante sólido. En otros países con este porcentaje de paro habría una revolución en Francia. En Francia sería impensable, vamos. Rodarían cabezas, literalmente. Entonces, a nivel sociológico, pues ya no te sabría decir, porque claro, España al final, pues como tú bien dices, está muy occidentalizada y la diferencia que hay entre unos países y otros es bastante pequeña. Y eso se ha visto justamente con el COVID-19, cómo han reaccionado las diversas sociedades. Pues se ha producido siempre como el mismo mecanismo en todo, tanto de la industria mediática como luego de la población, cómo ha reaccionado, pues primero con unas ciertas, o sea, cómo se han ido extendiendo una serie de bulos, al mismo tiempo que una serie como de prácticas pseudo heroicas como el aplauso sanitario, ahora la vigilancia del otro, si lleva o no lleva mascarilla, si se comporta de una manera u otra. Entonces, lo que sí que veo, evidentemente, a nivel que no es estrictamente sociológico, sino más bien artístico, es un repunte de un cierto casticismo. Pero claro, eso no es sociología, eso es la espuma de la sociología. Ese es el punto de contacto, si se quiere, entre la élite y la masa, en términos orteguianos. Que para Ortega ese punto de contacto es la idea de generación. Entonces, son las generaciones las que permiten engarzar a la masa con las élites. Con las élites. Un conjunto de individuos que representan a un grupo de personas nacidas en el mismo año. Entonces, sobre todo los nacidos en los 90, los millennials, 90-80, pues el fenómeno artístico por excelencia, yo creo, de los últimos años, o del último año realmente, es el asunto del neocasticismo, de un regreso a las raíces, cuya máxima expresión en el mundo que yo más conozco, que es la música urbana, pues es el madrileño de C. Tangana. Y con el madrileño de C. Tangana, pues tenemos también fenómenos en el ámbito ensayístico, hemos estado hablándolo antes off the record, Panza de burro, que es una novela situada en las Islas Canarias con lenguaje regionalista, Feria de Anaïs Simón, que es un texto manchego a más no poder, y así con varios textos que se han ido publicando en los últimos tiempos, desde, digamos, la España vacía en adelante. Ha habido un montón de textos de recuperación del patrimonio nacional. Sí, la verdad es que por este mismo lado hay una crítica a este tipo de neocasticismo, ¿no? Que pasa un poco por, como lo define un amigo mío, ¿no? Que básicamente lo que él señala es que no deja de ser una dinámica del, como digamos así, del capitalismo tardío, ¿no? De decir, bueno, te vendo Españita en un pack de consumo y te lo aprietas con unos chetos y después la Resistencia y Españita Movistar, ¿no? Y todo este fenómeno. Entonces, no sé hasta qué punto España puede como a nivel incluso de generación, como hablabas en términos más orteguianos y demás, cómo puede, digamos, autodefinirse en un mundo en el cual todo se consume y todo se mercantiliza y está, digamos, sujeto a las leyes que no son propias de nuestra tradición, vamos a decirlo así.
Claro, el problema con la bibliografía anticosmopolita en el presente es que está dirigido justamente a esas élites que cayeron en la trampa del cosmopolitismo. Igual que a mediados de la década pasada, pues hubo toda una gran bibliografía anti-hipster, que estaba dirigida, por supuesto, a los consumidores clásicos de ese tipo de medios. A los hipsters. Porque a la persona de barrio no le tienes que recordar que es de barrio, realmente, ¿no? Yeah. Pero bueno, esto es un poco hegeliano al final, que uno no se da cuenta de sus raíces hasta que no ha salido de la eticidad en la que nació, ha realizado su camino moral individual, entonces regresa, descubre por medio de la alienación o de la antítesis, regresa, digamos, a los fundamentos y afirma su identidad. Entonces, pero es casi, bueno, es un poco, por eso te digo que yo, claro, ante los discursos de excepcionalidad del momento actual o de decadencia, yo veo que estamos en la misma situación que estaban en Atenas en el siglo IV, y cuando leo los diálogos de Platón y veo a esos jóvenes audaces que quieren meterse a la política para cambiar el mundo y que tienen 4 ideas muy vagas de retórica sofística, pues es que los ves en el Parlamento, ¿no? Son exactamente iguales. Entonces, eso yo vería más bien como ese tipo de equivalencias más que excepciones en el momento actual. Al respecto de lo de la dialéctica hegeliana de darte cuenta de tu situación por la propia alienación y tal, me estoy acordando así un poco fuera de contexto de una conversación que tuve con mi novia. Mi novia es de un pueblo muy muy pequeño de los Montes de Toledo, en plan una aldea. Y cuando hablamos de la gente, o sea, la mayoría de gente ha estudiado fuera, en Madrid, en lo que sea, ¿no? Pero hay otros que no, que han tenido la vida, entre comillas, realizada allí. Y decía que había como un clivaje, una fractura muy grande entre la gente que había salido y había vuelto y valoraba mucho más lo castizo en ese sentido, o en cierto sentido que se daba cuenta de lo pues eso, de esa apreciación externa del fenómeno local, ¿no? Y un contraste fuerte con la gente que seguía en el pueblo y que pensaba, no negativamente, pero que no pensaba más allá de las lindes, ¿no? De la comarca, vamos a decirlo así, y tenía como, pues eso, no un aprecio, digamos, exterior hacia ese tipo de vida, sino algo simplemente orgánico, ¿no? Digámoslo de algún modo. Sí, claro, esto me recuerda mucho a una ocasión muy divertida con mi abuelo, ya muerto, que fue de todo. Empezó a trabajar con, yo creo que menos de 13 años de cabrero, luego estuvo en la construcción de peón, luego estuvo en una fábrica de montaje de lanchas motoras y además fue uno de los afectados por la jubilación anticipada, vamos, una jubilación forzada, como una especie de despido improcedente, con 50 años, y se quedó en paro desde entonces hasta que murió. Y recuerdo perfectamente que es de Andalucía, de un pueblo en la frontera entre Córdoba y Jaén, Valenzuela, que tendrá 100 habitantes. Y entonces me recuerdo que mi abuelo hacía un salmorejo muy bueno y mi madre en una ocasión lo elogió diciendo, bueno, es que claro, este es un salmorejo hecho a la manera tradicional, con el mortero, no sé qué. ¿A que sí, padre? ¿A que sí, padre? Sí, lo hice ahí en la Thermomix, que se hace rapidísimo. Claro, entonces esto es que también además es que tiene que ver, por eso te digo que al final cuando resulta muy difícil analizar lo sociológico, porque lo sociológico es inmanente y en el momento en que es autoconsciente de lo que está sucediendo, se convierte en otra cosa. La diferencia final que yo cifraba entre la artesanía y el arte es que el arte es la artesanía autoconsciente o obsoleta. Y lo explicaba con fenómenos muy conocidos. Por ejemplo, la edad de oro de las series tiene lugar cuando la televisión deja de ser un medio de entretenimiento para convertirse en algo que ya está a punto de desaparecer. Entonces es completamente natural que la edad de oro de las series tenga lugar cuando hay internet. Y probablemente lo que nosotros ahora mismo consideramos puro entretenimiento, lo he dicho muchas veces, YouTube, muchos youtubers a día de hoy, probablemente de aquí a unas décadas sean recordados como artistas o como literatos o como cuentacuentos o como casi cine directores, ¿no? Parte de la historia del cine. Ya. Claro, bueno, es que sin entrar a juzgar digamos, la calidad o la cantidad del contenido y demás, al final son una suerte de expresión de un momento, ¿no? Y claro, pues ser analizados en esos términos dentro de, pues bueno, en esta época se hacía tal cosa, ¿no? No sé si lo ves. Que también puede ser valiosos porque, o sea, a lo mejor los youtubers que más interesan en el futuro no son los que más nos interesan en el presente. Ya. Y a lo mejor el criterio de lo que es válido o correcto, pues en términos artísticos cambia muchísimo, ¿no? Por eso, por ejemplo, Cervantes se ha considerado para su época un autor bastante laxo, poco riguroso. A día de hoy está considerado como una especie de sumum de la corrección, pero porque se ha construido también el canon a partir de él. Ya. Entonces, esto me lleva... Sí, sigue.
No, que Esto es un bucle, este es un bucle, o sea, que de esto vamos a salir porque esto es un bucle constante. Vale. Ponerse a pensar en el futuro desde la perspectiva del pasado, eso es horrible. No, que esto me lleva a pensar muchas veces el giro que da yo en el canal de YouTube, que tenía un canal muy pequeño en el que hacía más o menos explicar conceptos políticos, filosóficos, teológicos, así cada 3 o 4 meses hacer algo editado bien, o más o menos mejor que ahora, y ahora he cambiado completamente desde hace un año a subir más cantidad, pero básicamente grabándome con el móvil, ¿no? Al modo de reflexiones, que es también un contenido que empecé yo a consumir antes de hacerlo, ¿no? Pero que veía que tenía cierto tirón el hecho pues eso, hay público, hay gente que lo de las que no está expresamente en YouTube para entretenerse, ¿no? Para consumir, digamos, un contenido explícitamente de entretenimiento, ¿no? Sino que están dispuestos a escuchar tu discurso con un bajo carisma y carente de efectos sonoros, ¿no? Y bueno, vamos, al fin y al cabo lo que trataba de hacer con eso era decir pues, quitar un poco el velo, ¿no? A decir, a toda la edición y a todo esto, simplemente hacer las cosas un poco más crudas, que no deja de ser en sí mismo un efecto televisivo, vamos a decirlo así. Sí, por supuesto, el efecto realidad que llamaba Bartes. Claro. Mira, fíjate, mi canal, mayor crecimiento de espectadores que ha tenido, quizás es una cuestión de escala, se ha producido en el último año cuando he cerrado los comentarios. Yeah. Tenía 45.000 suscriptores o algo así cuando los cerré, y ahora tengo 90.000. Que ya digo que a lo mejor es una cuestión de escala, de que cuanto más grande eres, más rápido creces. Sí. Porque, claro, tienes ya un bagaje, yo tengo ya subidos a YouTube a lo mejor 300 vídeos o algo así, ¿no? Entonces hay mucha gente que se está apuntando en mi canal por lo que vio de Young Beef, que lo están viendo ahora. Lo que hay es un presentismo completo. O sea, yo lo que veo es una reafirmación del presentismo que lo veo un poco complicado. Es decir, veo complicado que pasen a la historia o que se convierten en productos eternos formatos como el tema este de los directos. Creo que esto sí que es un producto muy de época que se ha recordado, se ha narrado, pues como por ejemplo los cafés, una tertulia. Cuando se habla de la bohemia, pero tú no lees a los bohemios, tú lees al que escribió el libro sobre la bohemia. Entonces a lo mejor, ¿no? Y lo mismo os podrá suceder. Tú no, o sea, tú te ves, qué sé yo, Sunset Boulevard de Billy Wilder, que habla del cine mudo, del fin del cine mudo. No te ves el cine mudo porque es bastante, a la parte de los espectadores les resulta bastante contraintuitivo o desagradable. Entonces, bueno, en fin, cuando era un espectáculo de masas, en época era un espectáculo circense prácticamente. Pero bueno, sí. Por abrir así otra línea conversacional, estuve revisando algunas conferencias tuyas que había visto hace años, pero que son, yo sé, hace 3 o 4 años. En particular, me acuerdo que estuve en aquella época a punto de hacer una especie de comentario sobre la conferencia que hiciste sobre la teoría de la soberanía, que básicamente desgranabas fundamentalmente a partir de Smith, de pues todo un poco los paradigmas actuales y demás. Y bueno, ese vídeo sigue pendiente por mi parte, tampoco quiero hacerlo aquí, simplemente que al final en las preguntas, que me hacía gracia, se te preguntaba un poco tu posición y vamos, al final utilizabas el subterfugio del filósofo, ¿no? Que lo veo natural. Y por otro lado, en torno a la cuestión soberana, te quería preguntar por la cuestión de la hispanidad, digamos, ¿qué elementos, o sea, en torno a la hispanidad, cómo te posicionarías tú? Porque te he visto a veces citar, por ejemplo, a Maeztu, o te he visto citar a... porque tú, bueno, se sabe, ¿no? Que Maeztu tiene corrientes que se han explotado ciertas vertientes y otras no tanto, ¿no? O sea, como, yo qué sé, lo típico que se dice siempre de que hay básicamente una fundamentación principalmente más moderada y liberal en Maeztu de la que se ha hecho después en la derecha de la hispanidad. Entonces, ¿cómo te ubicas tú en torno al concepto de hispanidad? También en relación a la escuela de Oviedo, o sea, ¿qué tienes para desarrollar? Joder. Sí, a ver, para mí la hispanidad es principalmente un ámbito lingüístico y de creación cultural y artística. Que, como ya hemos dicho, pues es el engarce, ¿no?, entre la historia y la sociedad, entre la política y la sociología o la cultura en un sentido mucho más amplio del término. Y entonces... Para mí, pues bueno, es un descubrimiento como todo. O sea, es un goce el poder leer a autores en tu propia lengua, porque es el instrumento que utilizo para pensar al final. No voy a caer en las tesis estas reduccionistas de que tan solo determinados idiomas son idiomas del pensamiento, que a veces son utilizados por determinados seguidores muy acérrimos de Gustavo Bueno, o fundamentalistas que entienden que tan solo se puede pensar en español, o que pues incluso la filosofía de Gustavo Bueno no se podría haber dado en otro contexto, que a lo mejor es cierto, pero no solamente por la cuestión idiomática. Entonces, para mí la hispanidad es una cuestión del idioma que no tiene
que no está cruzada con la idea de la soberanía. O sea, justamente precisamente porque estamos divididos, la hispanidad está dividida en un montón de estados, en veintitantas repúblicas, bueno, no sé si llegan a 20, pero bueno, un número bastante elevado, que casi 20, entre repúblicas y nuestra monarquía, pues cada una con su presunta soberanía política, pues cualquier intento de construir un proyecto político sobre eso conduce al fracaso o estará, en todo caso, inspirado por principios que vayan más allá de la propia hispanidad. Pues, por ejemplo, el bolivarianismo fue un proyecto de unificación de Latinoamérica, pero no sentados exclusivamente sobre el asunto hispánico. Tenía también parte de neoindigenismo y tenía parte, por supuesto, de socialismo del siglo XXI. Y eso llegó a donde llegó. Ahora mismo no sabría decirte. Hombre, sí, todo el asunto, por ejemplo, de la crítica a la imperiofobia, la crítica a la leyenda negra, pero son fenómenos culturales que luego su traslado a el ámbito político es muy deficiente. Yo, en mi opinión, al igual que el símil que hacías con las series y la televisión, yo pienso que la crítica a la leyenda negra llega cuando quizá ya es menos operativa que en el resto de la historia, en muchos aspectos. Porque creo que es operativa a nivel de las conciencias, a nivel de la conciencia sociológica española, no de esto de sentirte de menos y que todo lo de fuera mola. Pero en términos de geopolítica, pienso que tiene que haber sido mucho más cruda cuanto más influyente era la capacidad de España en intervenir en cuestiones geopolíticas. O sea, creo que eso tiene cierto sentido. Y... Sí. Bueno, de hecho la propia María Elvira Roca Varelo dice que cuando un imperio está fuerte no solamente tolera que haya críticas por parte de los resentidos, sino que a veces las impulsa como una forma autocrítica y que precisamente los imperios demuestran su magnanimidad convirtiendo prácticamente en cronistas oficiales a los disidentes. El caso de Bartolomé de las Casas es tremendo, ¿no? La disputa con Sepúlveda es censurado en varias ocasiones por el Consejo Real, no puede publicar ciertas obras por la influencia que tenía tan fuerte Bartolomé de las Casas. Entonces, bueno, quizás la pequeñez de España ahora mismo se muestra justamente en que la conciencia patriótica pues no tiene esa tolerancia a la heterodoxia. Yeah. Y en España basta con que digas que no estás a favor de meter los tanques en Barcelona para que te llamen ya traidor, hispanófobo, etcétera. Sí. Y bueno, por dejar un poco de lado el tema nacional, y hablando más o tratando más de las cuestiones de internet, podemos decirlo así. Tu interés por el... No he tocado tu tesis en un sentido en profundidad, la he ojeado y he hablado con un colega que sí que se ha leído, pero vamos, tu interés por el realismo, ¿de qué viene en concreto? Porque... Lo cuento en el prefacio, que yo creo, bueno, el prefacio no de la versión publicada en papel, sino de la versión que está colgada en internet, que es la que se defendió ante el tribunal. Yo quería hacer una tesis doctoral, pero no quería hacer una tesis doctoral sobre un clásico, porque me daba la sensación de que era redundante, que cada año se escriben 300 tesis sobre la idea de biopolítica en Foucault, o sobre Kant y lo sublime. Y lo primero que hice nada más que me dieron la beca para hacer el doctorado fue leerme el libro de Humberto Eco de cómo se hace una tesis. Y él decía que para hacer una tesis uno tiene que convertirse en el máximo experto mundial en un tema. Y que eso es mucho más fácil acotando un tema corto o pequeño. Él hizo la tesis doctoral sobre la idea de lo bello en Santo Tomás, que por aquel entonces no era algo tan explorado, pero ya era bastante ambicioso. O sea, todo Santo Tomás era imposible, la idea de lo bello en Santo Tomás, bueno. Y entonces yo empecé, tuve un amago antes de hacer la tesis de escribir una biografía de Alberto Cardín, sobre el cual yo sigo siendo a día de hoy el máximo experto mundial porque a nadie le interesa. Alberto Cardín es este padre o abuelo de la tira queer en España, una persona muy curiosa, un homosexual de derechas, votante de UCD, firmante del manifiesto contra la inmersión lingüística en Cataluña, el manifiesto de los 2300, amigo de Jiménez Los Santos, discípulo de Gustavo Bueno, una figura muy curiosa que me metió en todo el mundo del filomat, etcétera. Pero eso nunca lo planteé como tesis, eso lo planteé siempre como una especie de libro previo a la tesis. Pero ahí cometí un error que el propio Humberto Eco detecta y señala, que es que para la mayor parte de los investigadores académicos, la tesis es el primer libro. Y uno no tiene que verlo como su gran contribución académica, como su investigación originalísima, sino como aprender a escribir un libro. Así de sencillo. Lo que uno tiene que hacer en el doctorado es aprender a escribir un libro. Está visto por ahí que los doctorandos, perdón por meterme en este lío tan largo, los doctorandos son uno de los grupos sociales que mayor tasa de depresión y ansiedad tienen. Y eso se debe principalmente no a la realidad económica en la que se encuentran, que es privilegiada más no poder, estar 4 años cobrando más de 1.000 euros con posibilidad de estar en estancias en extranjero cobrando el doble,
por leer literalmente lo que a ti te gusta, o investigar sobre lo que te gusta, no es por esa razón por la que están deprimidos, porque tengan precariedad económica o inestabilidad, sino por la expectativa que se crean de que ellos tienen que hacer una investigación muy original, o sea, como igual que los novios que se deprimen el día de la boda porque creen que es el día más feliz de su vida, y al darse cuenta que es una fiesta como cualquier otra y que el día más feliz de su vida es normal y corriente, pues les entra la depresión, ¿no? Entonces, yo afortunadamente, la época de la tesis, perdón por meterme en este excurso, no es lo que me has preguntado, la época de la tesis fue bastante grata y fue un poco como un poco de divertimento. O sea, la razón por la que me metí en realismo postcontinental fue porque quería hacer un trabajo sobre algo contemporáneo, sobre lo cual pudiera ser claramente especialista, pero sin necesidad de convertirse en una identidad académica para mí. Es decir, yo he hecho una tesis doctoral sobre el realismo postcontinental, pero yo no me reduzco tan solo al realismo postcontinental. Para mí era muy importante, porque el problema que tienen estos clásicos, sobre los cuales si uno escribe sobre una tesis doctoral sobre Kant o sobre Platón, se convierte al final en el platónico o en el kantiano, ¿no? Y entonces estás supeditado a... Yo creo que hablar un diálogo con filosofía actual. Y también cerrar un poco ese apartado. Yo me he dedicado mucho a la filosofía contemporánea y que decir, vale, voy a estudiar lo último, para ya hacer un cierre por ahí y hacer un retroceso hacia cosas más antiguas. El canon. El canon, etcétera. Y en eso ando ahora mismo, ¿no? Entonces, esa es la triple intención, más o menos. Realmente hacer un cierre acerca de lo que está sucediendo en el presente, para en los años siguientes dedicarme a autores más del pasado, pues a Platón, sobre todo, es lo que más ando, y entablar un diálogo con gente actual que algunos de ellos pues conozco. Con Marcus Gabriel dentro de un mes tengo un debate en las Islas Canarias y eso, sí, sobre todo para evitar esta especie como de arrogancia, de ponerte al mismo nivel que los clásicos y querer enmendarle la plana a Platón, cuando para mí no tenía sentido escribir un libro sobre Platón enmendándole la plana, y si no lo vas a enmendar a la plana a un autor que estás comentando, pues para eso aprende de él lo que tengas que aprender y luego aplícalo para construir tu propio sistema. En torno a la construcción de tu propio sistema está el andamiaje ya, o cómo va la cosa. Sí, bueno, de hecho las primeras presentaciones las voy a hacer ya. Llevo tiempo ya trabajando entre bambalinas para tener el esquema, para no tener que corregir mucho a la hora de llevarlo a cabo. Pero claro, es un proyecto de toda una vida. Ahora mismo estoy empezando a ver cuál es el nombre del sistema, sobre qué va a tratar. O sea, hay que tomar una decisión importante que te va a comprometer toda tu puta vida, ¿sabes? Si tu sistema lo llamas, ¿sabes? Imagínate que el trap, que tu sistema se llama el trap, ¿sabes? O el trapismo, pues la has cagado porque el trap el año que viene está muerto. Entonces tienes que... A Gustavo le pasó un poco eso, yo creo, porque él, cuando utilizó el término materialismo, estaba muy en boga todo el tema del materialismo histórico, los debates sobre el marxismo, etcétera, pero luego él ha dicho muchas veces que su sistema se llama materialismo filosófico, pero que podría llamarse perfectamente pluralismo filosófico, porque la tesis fuerte es que no todo está conectado con todo, que las ideas están en simploque, algunas con otras, pero no todas con todas. Entonces, bueno, no es un corporeísmo al final. Sí. Esa es la idea como central al final de la filosofía, Gustavo. Bueno, entonces ando en eso. El 14 doy una conferencia aquí en Madrid con motivo del 15M, donde hablo de la idea de lo genial, que es una idea que para mí es muy importante en el campo de la estética, que se ve recuperar la idea no del genio, sino de lo genial, que es aquello que desmantela los géneros dados y permite crear nuevos esquemas o nuevas realidades en el campo artístico. Y ante Gabriel voy a dar una conferencia sobre la estética de lo generoso, la ética de lo generoso, de la generosidad, y también va a ser un poco un esquemita de por dónde van a ir mis planteamientos en el campo ético. Todo va a ir un poco por ahí, lo genial, lo generoso, el género, la naturaleza. O sea, de hecho ya te puedo anticipar el nombre que va a tener el sistema filosófico. El nombre, que es lo tengo más claro, es naturalismo genérico. Y la idea un poco fuerza es que la naturaleza existe, y la naturaleza es aquello que en cualquiera de los campos en los que nos movamos genera nuevas realidades que no están informes, sino que siempre están dadas a una determinada escala o género. Y entonces esa es un poco la idea base que une los diversos campos en los que todavía tengo que trabajar un montón para dar alguna idea derechas, claro. ¿Y el concepto de naturaleza cómo lo tratas o cómo lo explicas? Eso es lo que tengo que trabajar más, pero la idea que fuerza ahora mismo es que es la naturaleza no como algo fijo, dado, preestablecido, sino la naturaleza como espinocista, casi en términos espinocistas. O sea, tengo que volver mucho a Spinoza, tengo que volver mucho a Gilles Deleuze,
y tengo que ponerme mucho con biología, claro. No todo puede ser doxografía, tengo que ponerme con la biología a día de hoy, que se entiende por naturaleza, o cuáles son los conceptos naturales que se manejan en la biología. Sí. Estaremos pendientes porque no tienen. Pero bueno, esto va para ad calendam Sí. traecas, claramente. No, pero bueno, depende de cómo lo desarrolles o cómo lo trates, va a tener unas interpretaciones interesantes desde el punto de la sociobiología, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Bueno, yo te preguntaba por el tema de la tesis y del realismo postcontinental y demás, en base, pues ya meternos un poco en temas internet, alt-right, alt-light y demás. Pues eso, hay muchos autores afincados en lo que sería la etiqueta general de alt-right, ¿no? Y de la neorreacción, ¿no? Como, pues eso, Malbuch o Nick Land y demás. El debate que tenía con Negarestani también, que yo no sé si se llevan a cuchillo a día de hoy, pero vamos. En torno a, pues eso, estas... A ver si lo pudieras delimitar tú mejor que yo, pero vamos, la cuestión de... yo recuerdo de leer de Nick Land, por ejemplo, estoy mirando que tengo por ahí el libro, la cuestión de pues, ser enemigos públicos de Kant, ¿no? En muchos aspectos. ¿Y cómo lo describirías tú así, digamos, desde un control elevado de la materia, ¿no? Para plebs, ¿no? Por así decirlo. Es decir, ¿qué es lo que ocurre con estos autores del realismo ontológico y demás? Y cómo, o sea, ¿qué es lo que más o menos, en tu opinión, ellos exponen? Porque bueno, Nick Land ha cambiado mucho a lo largo de su vida, pero sí que habla un poco del fin de la modernidad en base a la desarticulación del giro kantiano, que suele decir, ¿no? Sí, el concepto de la idea de realismo especulativo, o sea, el término se acuña en un congreso, en una reunioncita que tienen en Londres, en 4 filósofos, que son 4 de los 6 que yo trato en mi tesis: Kenty Miyazu, Ray Brassier, Ian Hamilton Grant y Graham Harman. De esos, uno de ellos, Ray Brassier, fue discípulo directo, y el otro, de manera indirecta, Ian Hamilton Grant, de Nick Land. La compilación de los textos de Nick Land que publicó Urbanomics hace unos años tiene prólogos, si no estoy mal, de Brassier, de Brassier, justamente. Todos estos autores son autores que bueno, están en la recepción más o menos del pensamiento francés contemporáneo y que digamos atravesaron como... Antes de aproximarse a lo que ellos llamaban el realismo especulativo, pues habían pasado primero por Gilles Deleuze, por una interpretación no postmoderna de Gilles Deleuze. O sea, Gilles Deleuze no como el autor que llama a experimentar con nuestro propio cuerpo, devenir minoritario, etcétera, sino que le da una importancia a la naturaleza en este sentido productivo y generador. Luego, Alain Badiou, que le da una dimensión platónica e ilustrada y casi fundamentalista a Lacan. Es decir, Lacan no es simplemente una especie de charlatán, sino que Lacan crea un nuevo concepto casi de autoanálisis. Y por último, François Logel. Laruelle, que siempre lo digo mal. François Laruelle es el autor de la no filosofía, el constructor de esta idea de la no filosofía, que no es la antifilosofía, es el intento de, por así decir, dejar entre paréntesis ciertas premisas que tienen todos los sistemas filosóficos para analizar desde una especie como de ciencia o de filosofía más de sistema de pensamiento superior, pues cómo funcionan los conflictos en filosofía. Pero vamos, en resumidas cuentas, la influencia principal de Nick Land en Brassier, pues sí que tiene que ver seguramente con esta idea de que hay un mundo externo, pero que este mundo externo es finito, para empezar, y que lo que tradicionalmente se consideraba que era la característica del ser humano, pues la finitud kantiana, que pues no conoce las cosas en sí, sino tan solo sus fenómenos, es algo que está inscrito en el propio mundo. Una cosa que le interesaba mucho al Nick Land de los 90, muy influido por Gilles Deleuze y todo esto, era el asunto de la extinción, de la muerte Sí, cósmica, no la muerte individual, sino la muerte cósmica. Él utiliza el annihilation, ¿no? En inglés, en Bataille y todo esto. El exterminio. El exterminio, la destrucción total. La idea es eso, que muchas características, por eso no son tanto antikantianos cuanto megakantianos o ultrakantianos, porque lo que hacen es coger las categorías kantianas y proyectarlas en los objetos. En Graham Harman, literalmente, los objetos tienen experiencias fenoménicas, ellos mismos. Y en Ray Brassier, la característica que tiene el mundo es eso, que no fue, o sea, que comenzó en un determinado punto, el Big Bang,
que es el ejemplo que pone siempre Quentin Miyazu, de un objeto sin sujeto. En el Big Bang, salvo que seamos teístas, pues no había nadie que contemplara aquel acto, con lo cual las categorías, en principio, no tanto kantianas, sino husserlianas, quedan desbaratadas, y habrá un fin, que es pues, el momento en que la entropía llega a su nivel máximo, cuando se extingue el sistema solar, cuando sea, ¿no? Entonces ese es el elemento central que hereda Ravi Brasier de Nick Land. Luego el resto de conexiones son más tenues, son más vagas, pero ese es el asunto, yo creo, central. Y actualmente, por ejemplo, porque Nick Land sigue escribiendo, produciendo, está en Twitter constantemente, yo la verdad es que hace tiempo que no sigo mucho lo que es este lado del panorama, ¿no? Y tengo básicamente a Nick Land como una especie de sinófilo pesimista. Pero vamos, no sé si tú tienes más intuición de lo que en un sentido contemporáneo hacia qué ideas se inclina o por dónde van los tiros. No te sabría decir, porque yo también me quité hace tiempo de las redes sociales, y no es antes que me quité de ellas, sino que me activé un programa en el ordenador, en el móvil, en todas las aplicaciones y tal, para no poder ni siquiera entrar. Entonces, sí. Si la producción suya la tienes principalmente en Twitter, pues no te sabría decir. Claro, todo esto lo investigué yo sobre todo, no en relación a la tesis, donde sí que había una tentación en un momento dado de escribir algo sobre el aceleracionismo, que sí que es un punto de contacto. Claro, al final, la ilustración oscura es la vertiente de derechas del aceleracionismo, que al final en la parte izquierdista tenía un componente más estético que otra cosa. Era el disfrute de la destrucción del mundo, casi literalmente. Para muchos que ahora están estudiando lo que se llama los estudios postnaturalistas. Sí, bueno, el primer libro famoso de Land es, o sea, el de Le Bataille, el que creo que se llama Set de Exterminio, a Thirst for Annihilation o algo así. Sí, o sea que bueno, en eso, ese era lo que iba él entonces, y en eso es lo que, no sé si seguirá por esas líneas ahora mismo. Ya. No, es que, o sea, simplemente como bueno, luego, esta era una de las preguntas que me hacían la gente, los seguidores y tal, que opinabas del Nick Land actual y demás. Y bueno, es que realmente hay mucho, o sea, yo lo que te comentaba también por correo, ¿no? Veo mucho en esta derecha alternativa, vamos a decir postmoderna, porque no tiene otra forma, en mi opinión, de más categórica de llamarla. Es eso, el paso que ha dado desde, al parecer, porque la derecha como que ha tenido más reticencias a indefinirse, digámoslo así en términos más castizos. Y cuando, yo qué sé, recuerdo la campaña de Trump, en el cual en 2015-16 había mucho auge pues eso, del debate político y de una política más definida en torno a Trump y los cambios al globalismo que iba a suponer y demás. Ahora, pues casi 5 años después, toda esa gente probablemente se haya dado cuenta de que pues, no ha sido para tanto ni ha sido el dios emperador que esperaban. Sí, y veo como mucho cambio de, como te decía en el correo, ¿no? Por ponerlo en términos de los foros de internet, de Paul, que es el típico foro de 4chan de política y troleo, a Fit, que es un foro de forma física y mejora personal y demás, que también tiene ese componente un poco de política a día de hoy, pero es algo más metapolítico, más de hábitos y más de estilos de vida. Y que veo que la derecha está transitando un poco, y los memes que utiliza hoy en día en internet son básicamente pues el fitness, ¿no? Las criptomonedas y el retirarse al campo en muchos casos, ¿no? Sí, más tiene mucha razón al calificar al right de postmoderna. Es una crítica endógena al postmodernismo, que parte de presupuestos comprensibles también para el postmodernismo. Por eso es tan eficaz. Cuando un Jordan Peterson está reduciendo en buena medida la política a la psicología, está operando, si no postmodernamente, sí conforme a categorías que desembocan en el postmodernismo. Yo se lo dije a un tío blancotero, y luego escribí un texto sobre el asunto que se llama Perogrulladas y contradicciones de Jordan Peterson, donde subrayaba que esa tesis es de Adorno, de todo Adorno, o sea, uno de los que son acusados de padres del marxismo cultural. Entonces, sí, claro, evidentemente la antítesis al posmodernismo habla con su mismo idioma, utiliza las mismas armas, que en el signo opuesto. Y yo creo que Jordan Peterson es la figura de transición ahí clave, que es una figura justo que surge cuando gana ya Donald Trump. Sus primeros speeches son de finales de 2016. No es una figura que viniera de antes, tipo Ben Shapiro o Milo Yiannopoulos, sino que es una figura que emerge ya cuando Donald Trump está gobernando. Y es la figura claramente que hace la transición, esa transición que tú has señalado, de la crítica política al fitness individual. Porque en Jordan Peterson tenemos por un lado una ideología casi guerra civilista, donde el marxismo sigue siendo una amenaza para la civilización occidental,
que por supuesto no se puede concretar ni en la figura de Pablo Iglesias, ni en la de Bernie Sanders, ni ninguno de estos. Y luego lo que hace es invita a esa transformación individual a lo que tú dices, a ese retorno a lo privado, que al final es el punto de partida de muchas corrientes conservadoras o tradicionalistas. Yo recuerdo cuando hace poco me vi casi todos los programas de Lágrimas en la lluvia de Juan Manuel de Prada, y allí él criticaba mucho la típica actitud pues conservadora, no tradicionalista sino conservadora, de decir, bueno, como no puedo transformar el Estado en el Estado hay leyes como la ley del aborto o la del matrimonio homosexual, me voy a refugiar en mi familia. Entonces yo en mi familia voy a intentar transmitirle a mis hijos unos buenos valores, etcétera. Y Juan Manuel de Prada apostaba por un, vamos a llamarlo así, catolicismo militante, ¿no? Igual que existe la democracia, un catolicismo militante que intentará llevar las convicciones y los valores católicos también a la política, porque en fin, no dejas de ser otra persona cuando sales de misa y vas al Parlamento a votar a favor de la ley del aborto o del matrimonio homosexual. Entonces, bueno, es una cuestión cíclica. O sea, justo Juan de Prada empezó no empezó, sino que tuvo como su mayor momento de exposición pública a nivel televisivo, etcétera, cuando a comienzos de la década de los 2010 hubo como ese péndulo hacia la ultrapolitización, y ahora estamos volviendo otra vez de retroceso hacia el ámbito privado y ético. En el que yo también me encuentro, por supuesto, porque también hay una vertiente de izquierdas de todo esto que es, claro, los desengañados del 15M, del feminismo, del bolivarianismo, de la nueva izquierda, etcétera, que al final, pues sí, se han refugiado en la mayor parte de ellos en una suerte de Foucaultianismo, en el que el cuidado de sí es lo primordial. Sí, hemos hablado antes también de la cuestión de, pues eso, del neocasticismo y de estas formas que autores que aparentemente se consideran personas de izquierdas, como hablamos de Neri Simón, por ejemplo, pues está a lo mejor a favor, o sea, está en contra de la crisis demográfica que se vive, de las políticas del aborto tan masivas o de incluso de que se pierdan los lazos familiares, ¿no? Que eso tradicionalmente entiendo que le estalla en la cabeza a la gente con las coordenadas políticas, digamos, posmodernas en cierto sentido. Sí, pero de todas formas, por ejemplo, mi chica, Luna Miguel, que podríamos decir que es parte casi del establishment, literario y político y de todo tipo, pues ella ahora en el post-Me Too de lo que está hablando es de la cultura de la reparación, del poliamor, o sea, de soluciones y medidas que son principalmente privadas, o sea, que tienen que ver más bien con la ética que con la política, y que apuesta más por la conciliación que por la beligerancia. Entonces yo creo que se ha llegado a un punto, y de hecho la principal... es curioso porque ahora la principal herramienta retórica de antagonismo es que los demás son antagonistas. O sea, ¿no? En la campaña electoral que estamos ahora viviendo en Madrid, sí. Tú no sé si tú eres de Madrid o no. Pero bueno, supongo que te habrá llegado todo este eco absurdo. Es pues bueno, los demócratas contra los que quieren generar tensiones, igual que en una época el discurso era contra el tú más, o sea, el discurso era que eso se olvidó completamente. El discurso contra el tú, yo soy corrupto, pero tú eres más corrupto. Eso en la campaña de 2016 y tal era la falsa retórica, era esa. Vamos a dejar este tipo de discurso, vamos a hablar de programa, vamos a hablar de alternativas, etcétera. Ahora mismo se aboga por el consenso contra lo que han estado defendiendo tanto unos como otros, que es el azuzar el antagonismo a lo laclo totalmente, y a hacer que proliferen las herejías y los conflictos y a beber de ellos. Ya. Claro, todo esto de la ética y demás creo que toca el punto álgido así en la esfera anglófona con la cuestión de hablo de internet obviamente, de la publicación del libro de Bronze Age Pervert, ¿no? El Bronze Age Mindset. Y bueno, el libro lo leí prácticamente cuando salió, porque en aquella época era bastante forofo de todo aquello. Y ya, bueno, a ver, obviamente ya había empezado yo en esas dinámicas, digamos, de entrenar, yo qué sé, de llevar una vida un poco más, vamos a decir así, virtuosa o ética, ¿no? Y claro, cuando salió aquello ya fue como un año después y empecé a ver cómo reflejado bueno, al fin y al cabo el tío tiene más o menos cierto anonimato, pero quien está más o menos en internet sabe, eso es un académico en plan americano. Y yo no sé si has leído el libro, pero vamos, de fondo tiene tesis, en mi opinión, por etiquetarlas nietzscheanas, ¿no? De super hombrificación, ¿no? Y lo que es más llamativo es que al final aboga por una doble vía, en mi opinión, porque por un lado él
defiende como la piratería, ¿no? Y el hecho de bandas de pues, casi como Mannerbunds, ¿no? Modernas Pues él defiende mucho pues la cuestión, por ejemplo, de aquellos mercenarios británicos que se iban a Rhodesia, ¿no? A buscar fortuna y hacían ahí sus chabolas dictatoriales medio militares, ¿no? Y pues eso lo compara casi pues a los argonautas, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y las tesis de fondo son esas, y lo hace de forma un poco, pues eso, líquida o indeterminada, ¿no? Para decir, bueno, obviamente todo el mundo sabe que no son argonautas y que hicieron cosas que, pues, bueno, éticamente puede que sean, no todas sean aceptables. Pero lo mezcla todo y en mi opinión lo que hace es como retorcer ciertas categorías y hace que te quede un mensaje que para un chaval de 20 o 25 años te queda atractivo en el sentido de... Porque por otro lado te pone ejemplos de políticos más... Por ejemplo, no sé si es de Baudet, de quien habla bien en el libro, o estos del holandés que era, bueno, que es discípulo de Scruton y demás. Y te pone ejemplos por las dos vertientes, en cierto modo de, bueno, esto es ser un pirata, ¿no? Hoy en día, y por otro lado lo que hay que hacer es lo otro, ¿no? El irse a África o a lo que sea, o a Sudamérica y buscar fortuna. Y a la vez, pues con toda la ética de ser un hombre hecho y derecho, vamos a decirlo así, por resumir en fines cuentas. Y claro, yo lo veo que es un mensaje bastante atractivo que también es, en cierto modo, no tiene la influencia que ha tenido Peterson, pero es un punto de inflexión en cuanto a muchos tipos de planteamientos más pesimistas que había, digamos, tras el desencanto quizá con Trump o lo que sea. Sí, no he leído el libro, leí un par de páginas a raíz de tu recomendación y me habían sugerido en varias ocasiones, en varios directos, que viera algún vídeo suyo. Escuché un par de vídeos así, pero no, tampoco los escuché enteros. Y bueno, sí, vi que él hacía una reivindicación pues de un cierto republicanismo antiguo, de la idea del voto y de la ciudadanía vinculada con la guerra. Pero claro, lo que le falta es la perspectiva histórica para llegar al presente, que al final las mujeres obtuvieron voto cuando después de las grandes movilizaciones de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las mujeres pasaron a ocupar un papel central dentro de la guerra, que no solamente tiene lugar en la vanguardia, sino en la retaguardia. Claro, en la situación de guerra total que se vivió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la retaguardia en las fábricas donde trabajaban las mujeres sustituyendo a sus maridos era tan parte de la guerra como en la vanguardia. Entonces, al final, efectivamente, pues sí, la ciudadanía y el derecho a voto han ido de la mano de la participación en la defensa del Estado. Lo que pasa es que los estados actualmente no se defienden contra fenómenos que van por debajo de la soberanía, que son esto, el terrorismo y lo que se necesita justamente contra este tipo de movimientos moleculares, pues es que la gente no esté en un estado de patriotismo salvaje. Lo que se necesita es que sigan con su vida, es decir, que ante el terrorismo pues ni entren en la histeria ni tampoco en la neurosis, por decirlo en términos casi psicoanalíticos, ¿no? Es decir, que sigan con su vida y que no caigan en la trampa del terror, que es el del terrorismo, que es generar terror. Entonces, bueno, en fin, que habría que ver qué significa la guerra hoy, por ejemplo. ¿Qué significa la guerra hoy? ¿Y qué significa la piratería hoy? ¿Y qué es lo que posibilita qué es lo que... porque a mí lo que me interesa de la piratería es que se considera valioso. O sea, a ver, yo entiendo, ya digo que no he leído el texto y no sabría muy bien, tendría que luego ver exactamente qué es lo que está argumentando, pero por lo que tú me has dicho, yo entiendo que esa tensión que tú reconoces entre la apuesta individual y la apuesta colectiva pirata, pues es una autocorrección de la Robinsonada. Es decir, como no se puede ser un Robinson puro y duro, sino que hay que estar en algún tipo de comunidad o sociedad, pues entiendo que se proponga el modelo de piratería. Pero claro, ¿quién fija qué es lo valioso que el pirata extrae o explota? Sigue siendo todavía un mercado internacional y lo mismo sucede con... Y eso para el tema de la hispanidad es muy, muy, muy jodido, porque efectivamente vivimos en un contexto en el que uno se puede descargar películas gratuitas de internet, pero ¿qué tipo de películas? ¿Y en qué idioma? Claro, si te quieres ver el cine español clásico, no lo encuentras en The Pirate Bay. En el de Pirate Bay tendrás seguramente pues todo el Hollywood clásico, pero no el hecho en España. Entonces, bueno, este es el asunto que de fondo, aunque tú te quieras enajenar de estos poderes cosmopolitas de estas grandes organizaciones, son ellas las que marcan la agenda y el marco de referencia en el que tú eres la excepción que confirma la regla. Es que yo digo, soy muy hegeliano, entonces me viene a la mente, claro, la idea de Hegel de que el virtuoso se enfrenta contra el curso del mundo, y es su enfrentarse contra el curso del mundo y el querer que está por encima del curso del mundo lo que le sirve al curso del mundo para utilizarlo como instrumento. Sí.
Entiendo. Sí, a ver, al fin y al cabo, no sé. Yo ahora el libro se está traduciendo al español por una serie de voluntarios y han organizado ahí una mini editorial para publicarlo en los próximos meses. Y, y bueno, como son varios amigos míos, me han pedido que haga un artículo para una de las... La Ortodoxia Magazine, no sé si has oído hablar de ella, que la lleva... Pues bueno, pues eso, un artículo en relación al libro, pero como yo soy una especie de tótem de seminarios de Carl Smith y demás en el internet, pues en relación a la cuestión de la soberanía y de pues eso, de las ideas de Smith un poco, las cuales yo no me considero smithiano como tal, pero sí que él ha sido... Yo era bastante liberal antes, ¿no? Y Smith fue como una suerte de tortazo, digamos, iliberal o de realismo político que me ha condicionado sobre los últimos 5 o 6 años, ¿no? Digamos, desde que prácticamente entré en la universidad, un poquito a mediados de la carrera, vamos, porque yo empecé más tarde la universidad porque me cambié de carrera y luego hice políticas y administración pública en Valencia. Y claro, como pues la carrera, bueno, pues como en todas las facultades o en general casi todas las conozco de letras, humanidades o sociales y tal, pues el nivel de exigencia tampoco sea muy alto. Entonces pues me permitía pues leer bastante e investigar y hacer cosas. Y claro, pues a mí encontrar las teorías de la soberanía de Smith y demás fue un poco pues por lo que digamos que me volví a vincular pues con toda esa tradición de eh, al margen del liberalismo, en cierto modo, y que no sé, que me daba como una especie de anteojos, ¿no? Para ver un poco el presente desde esas perspectivas, es decir, y precisamente en lo que comentabas antes de Jordan Peterson, o sea, yo también por aquella época de cuando hiciste la cuestión del tío blanco y tal, creo que fue un poco antes incluso, te pedí por correo uno, creo que me pasaste ese artículo o otro parecido, uno que publicaste en inglés en una revista eslovena. Sí. Y mi crítica va un poco en esa dirección, ¿no? Es decir, era bastante más superflua, bueno, aquí criticando mucho el marxismo y tal, pero el marxismo no tiene culpa, quizás sí eso en valores estéticos o como mucho, pero no tiene culpa de todo lo que está pasando. Lo que está pasando son dinámicas básicamente de mercado y de mercantilización de la vida, del consumo, del cuerpo y del sexo y de muchas otras cosas. Es que eso es el idealismo, justamente. El idealismo es pensar que las ideas llevan el mundo, que Claro. rigen el mundo. Las ideas son epifenómenos. Para el propio marxismo sería ridículo pensar que es el marxismo el que va transformando la realidad, y por eso muchos que se consideran a día de hoy marxistas y que creen que la culpa de todo está en las feministas o en la ideología de género, pues consideran que las ideas tienen vida propia. Será en todo caso la destrucción de la familia. Yo siempre he dicho, si hay que hacer una historia del feminismo, no se puede hacer una historia del feminismo émic atendiendo a las llamadas olas del feminismo, ¿no? Primera, segunda, tercera y la cuarta, que es la que estamos ahora mismo supuestamente. Tiene que atender a fenómenos materiales concretos, la Primera Guerra Mundial, la píldora anticonceptiva, que para mí es central, y ya partiendo. Ahora bien, la génesis... Pero sería como una genealogía de la destrucción de la familia, has dicho, más que del feminismo. Para mí, bueno, más que la destrucción de la familia, es su transformación. Vale. El concepto de familia... De la destrucción de la familia nuclear del siglo XX, vamos a decirlo así. O sea, de la transformación de la familia en otra cosa. Porque, por ejemplo... Sí. O sea, claro, el concepto de familia que todos tenemos en mente como algo carque conservador no deja de ser algo relativo a las condiciones de la producción industrial, vamos a decirlo así. Cuando se vivía en el campo, las familias eran mucho más grandes o tenían otra configuración. Claro, pero ese por ejemplo es un modelo previo, que es el que se está recuperando ahora, que es el de la tribu. Un texto muy importante para el feminismo reciente es el de ¿Dónde está mi tribu?, de Carolina del Olmo, que reivindica la crianza más allá de la familia nuclear. Dice que tan solo un padre y una madre no pueden educar a un hijo, que se requiere de todo un contexto familiar mucho más amplio, que era el que se daba en los pueblos, típico dicho, ¿no? No educa el profesor, sino que educa a toda la tribu. Sí. Y claro, el problema principal a día de hoy es que estamos en contextos donde las familias son muy, muy pequeñas, donde la familia extensa no está presente o vive en otras ciudades o está confinada o aislada por razones evidentes. Entonces la tribu se crea de otra forma. Entonces, pues eso, yo por ejemplo, ya te digo, yo estoy saliendo con una chica que tiene un niño de 5 años. Entonces, ¿qué soy yo? Soy su padre putativo, soy su tío, y es que objetivamente, ya vivo en Barcelona, yo vivo aquí en Madrid, pero las tecnologías nos han permitido que podemos hablar todos los días y vernos la cara todos los días. Y a lo mejor estamos más en diálogo y en comunicación que personas que viven en la misma casa y que por las tensiones de estar en el mismo espacio, pues ya han generado como una especie de silencios incómodos. Entonces, bueno... y a mí lo que me parece, pues eso, me parece tan
eso me parece idealista en el doble sentido del término de tanto filosófico como político, pensar que se puede volver atrás, y me parece idealista pensar que esto es por culpa de algún tipo de conspiración o de algún tipo de idea, teoría loca que se ha generalizado. La culpa, si existe el concepto de culpa, la causa es material, tiene que ser necesariamente material. Claro, aquí entra un poco el análisis de la que en España está encarnada más en la derecha en torno soberanista o de Vox, ¿no? Estoy pensando, yo sigo bastante, por ejemplo, me parece interesante, por ejemplo, Fernando Paz y demás, ¿no? De que hablan de precisamente de todos estos de estos cambios son, por así decirlo, epifenoménicos relativos a cómo discurren, pues es un análisis al fin y al cabo materialista, ¿no? A cómo discurren las formas de producción o el capital y el globalismo, en cierto modo. Pero Fernando Paz es muy personalista, ¿eh? Por ejemplo, yo he visto alguna conferencia de él hablando de ideología de género, donde dice que estas son unas locas, que todas ellas terminaron en psiquiátricos, e insiste mucho en eso, y luego hace una crítica tanto de las ideas cuanto de... O no demuestra la génesis de las ideas en la materia, que eso era interesante, sino que dice, bueno, cuenta pues eso, que Betty Friedan se volvió loca, que una la metieron en el psiquiátrico, que otra se suicidó, que no sé qué. Que otra intentó matar a Andy Warhol, ¿no? Es como lo de sí, otra mató, Solana es mítico. Sí. Es como lo de la crítica esta de que Marx, puto acomodado que le mantenía a Engels, que tuvo la hija aquella con... Ya. Entonces, bueno, la leyenda negra también del marxismo, del feminismo, que es atender a este tipo de minucias que no tienen nada que ver con el debate filosófico genuino. Ya. No, la verdad es que yo qué sé, sí que es verdad que al fin y al cabo son, no sé, las conferencias que suele tener en concreto Paz y demás suelen ser más, en mi opinión, cuestiones casi mítines más que charlas, digamos, filosóficas, y cuando tiene, yo qué sé, cuando le puedes leer más es en los libros, o ahora que desde la pandemia hacen más directos o cosas así, un poco más en petit comité, creo que es más... La gente es más honesta, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí. Porque al fin y al cabo, que no es que el otro sea deshonesto, quiero decir, pero es simplemente que pues, atiende otras cosas. Y nada, voy a ir pasando, porque llevamos ya 50 minutos, voy a ir pasando a las preguntas que han planteado tanto en Twitter como en YouTube. Voy a empezar con las de Twitter, que hay 4 o 5. La primera la hace Álvarez, no sé, muchas consonantes. Dice, cuando leo un libro, lo subraya, hace ficheros o deja sin mácula. ¿Tienes costumbre de releer los libros? Lo pregunta porque le asombra la cantidad de bibliografía que has devorado. Sí, lo he explicado en varias ocasiones. De hecho, mira, tengo aquí uno justo que he leído hace poco. He releído, mejor dicho, este de Slavoj Žižek. Sí. Y el mítico, el sublime objeto de la ideología. Yo he visto la peli. Lo que hago son marquitas, bueno, que no se van a ver mucho. Son como pequeños corchetes de la sección que a mí me interesa, y luego ya si hay alguna idea dentro de esos corchetes que me interesa más, sí que la subrayo. En autores sobre todo complicados tipo Hegel y demás, sí que a veces subrayo más ciertas palabras, porque a veces todo el texto es muy confuso, pero hay una palabra que te orienta bastante bien. Y esto en general ensayo. En ensayo ahora hago bastante de marcar el corchete, subrayar, y luego en la parte de atrás, en la última página, anoto las referencias, pues en qué página se dice tal cosa que me interesa luego para alguna conferencia o lo que sea. Y en narrativa a veces tan solo hago la marca de corchetes, o a veces ya ni subrayo, sino que voy leyendo un poco por placer. Y bueno, también preguntaban la misma de cuántas horas lees al día y si lees varios libros. Es una pregunta constante que es o sea, yo mi vida es esto, ¿no? Estudiar más que leer, estudiar. Y de hecho el problema que tenía siempre con la narrativa, tradicionalmente, porque yo soy más lector de ensayo que de narrativa realmente, es que, o de poesía, que en la poesía también tienes que analizar un poco lo que estás leyendo, es que me gusta más como aprender lo que hay detrás o desentrañar el mecanismo que disfrutar un poco de la prosa o del estilo. Y principalmente mi cambio ha sido más bien, no tanto cuantitativo sino cualitativo, de leer en época mucho buscando las ideas a leer, lo cual te permite también una lectura bastante más rápida, y ahora leer un poco paladeando la prosa. Entonces, lo de las horas ya te digo que no tiene sentido, porque depende mucho de si tengo o no tengo. Si tengo conferencias, si tengo algún lío, lo normal es que dedique el día entero al lío. Si no, pues lo que procuro en vacaciones, por ejemplo, cuando puedo dedicarme a escribir mis libros, lo que hago es por la mañana escribir y por la tarde leer. Y pues son como 6 aproximadamente. 6 horas de escritura, 6 horas de lectura. Y bueno, ya por completar, curiosidad mía, cuando sueles escribir, ¿tienes una cadencia más o menos fija o depende del día? Como
para la mayoría de Casi gente. todos los días, o sea, que la ratio mía es entre 1000 y 3000. 1500, 3000 más o menos. Palabras Palabras, sí, sí. al día. Entendemos que no son páginas. Y claro, sería tremendo. Sí, no, como Sartre puesto de Queta y otras cosas ahora. Ya. Jaime pregunta que sobre el hecho de que le caes mejor a la gente de derechas de cómo suele caerle a la gente de derechas en promedio la mayoría de personas mediáticas de la izquierda. Dice, ¿cómo lo llevas y qué piensas al respecto? Yo creo que se debe principalmente a que mi acercamiento, lo estaba pensando el otro día cuando me invitaban a ciertos debates con algunas figuras emergentes y ya consolidadas en YouTube como Rubén Gisbert, es que yo creo que casi todos los debates que he tenido con la derecha han sido bastante cordiales, porque tampoco yo nunca he ido con una actitud un poco antagonista, mientras que, aunque me llevo bastante bien con gente de izquierdas, casi todos los diálogos que yo tengo con la gente de izquierdas, sobre todo por ejemplo uno que tuve hace tiempo con Carlos Fernández de Liria, pues han sido más bruscos. Carlos Fernández de Liria me escribió hace poco diciendo que le gustaría que le entrevistara, que vio la entrevista que le hice a Santiago Balbarrico y que, bueno, que en fin, que le apetece hacer un poco las paces. Tenía los dientes largos. Pero bueno, esto es un poco es curioso, ¿no? Porque uno se reconcilia con aquello que le interesaba cuando ya deja de interesarle. Pero bueno, sí. No sé por qué motivo realmente, salvo ese, que mis diálogos con la gente de liberal han sido más razonables y pausados. Y también te digo una cosa, que es mucho más fácil, me ha sido por lo menos a mí mucho más fácil entrar en diálogo con la plana mayor de la derecha liberal, principalmente, o liberal conservadora, que en la izquierda. En la izquierda están más encastillados o andan en otras historias y no les apetece tanto entrar en debates. Yo recuerdo lo difícil que fue, por ejemplo, organizar un debate Juan Ramón Rayo, Garzón, Alberto. Luego con el hermano han hecho un montón de cosas. Sí, yo he hecho varios. 2010, han hecho varios, pero lo guay siempre fue, a mi juicio, Alberto Garzón con Juan Ramón Rayo. Mm. Y Alberto nunca quiso, Ya. a veces ni respondía. Sí, yo lo intenté una vez. O sea, yo he organizado 2 debates de Eduardo con Juan Ramón Rayo cuando yo estaba en Students for Liberty hace ya años. Y con Alberto no hubo manera. Y eso que yo me llevaba bien con su hermano, de hecho, o sea, bueno, hemos salido y tal alguna vez por Madrid o lo que sea. Vamos, y no había manera. Y luego, por ejemplo, también hice un debate con Rayo y con Monedero hace ya 3 o 4 años, que está por ahí subido en internet. Uno que hacen en la Fundación Pablo VI, que estoy yo moderando, ¿no? ¿Eres tú el que moderas? Sí, ese debate lo organicé yo. Y con Monedero fue bastante sencillo. Ya estaba fuera de la política por aquella época y tal, creo que es 2017 por ahí. Y no costó mucho. Sí, pero en general el análisis que he dicho varias veces creo que se repite aquí, que es que la izquierda está más preocupada por cuestiones estratégicas y tácticas, y mientras que la derecha todavía sigue precisamente por la derecha, quiero decir, la que piensa, porque hay una que funciona de manera automática, que es la derecha real política, a que le da igual el debate sobre reserva fraccionaria y todo este tipo de asuntos, les da absolutamente igual. Yo pienso en cierto modo que la derecha, perdona que te corte, que creo que actualmente, no solo en España, sino también fuera, en muchos aspectos, al estar menos encastillada o menos encerrada en la academia o en sus posiciones, digamos, la derecha, ¿qué piensa? Vamos a decirlo así. Creo que hay un caldo más interesante en la derecha que en la izquierda a día de hoy, de potencialidades o de ideas y de debate muchas veces. Sí, puede ser. ¿Qué vas a decir? Perdona. No, eso es que sí, totalmente cierto. Bueno, pues sigo un poco. Dice Carlos Solsona, dice que qué autores conservadores o tradicionalistas recomiendas o te gustan. A mí me gusta, bueno, tenía aquí porque suponía que ibas a hacer esta pregunta, que lo he comprado hace poco, el de Gómez Dávila. Los escolios. Los escolios, que por cometí el error de empezar a leer a Gómez Dávila por Textos 1, que no me gustó nada. Cuando se alarga me parece que no da en el clavo. Y por ese motivo, pues siempre que me recomendaban leerle decía que no y tal. Pero la verdad es que los escolos sí que me gustan bastante, y creo que es como una buena consolidación de toda una trayectoria, ¿no? Que va desde pues, los moralistas franceses, Schopenhauer, Nietzsche, el propio Ludwig Wittgenstein, Choran y luego Gómez Dávila. Y uno que es bastante bueno en el ámbito ya más del desarrollo de las ideas es Kinnel Ledin, que algunos lo pronuncian Quenel Ledin, Eric, sí. El Kinnel Ledin, que se pronuncia así. La pronunciación como más exacta sería Kinnelt Ledin. Kinnel Ledin es a mí, de los tradicionalistas, el que más me gusta. Sí, es una especie de monárquico, reaccionario, libertario, porque le pone muchos énfasis en la propiedad privada y demás. Ese me parece bueno. Sí, el patrimonialismo del Estado y todas estas cosas. Yo no lo he leído en profundidad nunca, pero lo conozco de la etapa más libertaria.
También te oí decir en el directo con suscriptores hace poco que estabas interesado en la familia Dors y en Ayuso y demás, en el carlismo un poco Sí, nacional. bueno, de Ayuso me compré el libro en el que dice que la transición española es similar al golpe de Estado de Hitler contra la República de Weimar. Y la familia Dorsey, todos, el primerísimo lo tengo ahí por ahí, Eugenio Dors, tengo todas las glosas. Vale, pues continuando, dice, de Miguel Huerga, dice, 2 filósofos que detestes y 2 que ames. A ver, los dos que ame, pues bastante sencillo, ¿no? Platón y Kant, por ejemplo, y luego de detestar, yo sobre todo detesto a María Zambrano, es la que más odio, porque hay muchos autores que son malos en las ideas o malos en la exposición, pero que se combinen las dos cosas es un puto milagro, y digo en el nivel más elevado, por supuesto, pues a veces lees cosas que le das una oportunidad a cierta gente un poco más desconocida y son una calamidad, pero es que en Zambrano las ideas son manidas a más no poder y el estilo es una pseudo poesía que no tiene ni siquiera calidad estilística terrible. Y luego, contemporáneo, a mí no me gusta nada Mark Fisher, que les encanta a muchos pensadores de izquierdas. Me parece que, bueno, que les ha vendido mucho. Ha vendido bastante, pero bueno, porque son textitos breves, pero eso, Frederick Jameson y Slavoj Žižek en cortito. Bueno, y continuando con las preguntas, TDDM, no sé quién es, en YouTube preguntaba que planteaba que la crisis de la pandemia ha demostrado como las falsas expectativas de cierta ideología cientificista. Te preguntaba, ¿volverán a ser las humanidades revalorizadas frente a este tipo de pensamiento? ¿O hay alguna forma de que la empresa privada tenga cierto interés en las ciencias sociales? Eso como primera parte. A lo segundo sí, efectivamente, en filosofía pues hace mucho tiempo que existen alternativas profesionales de lo que se llama la asesoría filosófica, y puede ser posible, y seguro que sí, porque al final uno de los problemas empresariales de primera magnitud es cómo motivar al trabajador, cómo mantenerle atento, cómo eliminar una serie de déficits psicológicos, al final incluso ideológicos que tiene, y para esto pues elementos periféricos a la filosofía, como puede ser el psicoanálisis, pues pueden ir bastante bien. Luego, yo creo que la crisis actual lo que va a reforzar es el cientificismo, porque como todo ismo, como toda secta, se refuerza por sus refutaciones. Sabido, todo el tema del sesgo de confirmación se creó justamente para analizar cómo muchas sectas que habían predicho un día para el apocalipsis, cuando ese apocalipsis no llegaba, se cerraban mucho más y creaban argumentos ad hoc y hipótesis auxiliares para reforzar justamente el dogmatismo. Entonces, a día de hoy, lo que se dirá en todo caso es que no se pudo contener la pandemia porque había un déficit de ciencia, que es lo mismo que pasa con el fundamentalismo democrático. Cuando se ven los problemas de la democracia, que es que pues bueno, las elecciones se convierten en pura demagogia, los gobiernos tienen una visión muy a corto plazo de 4 años, siempre se dirá, es que lo que falta es déficit, lo que falta es más democracia, ¿no? Que es también un argumento muy típicamente liberal ante las crisis cíclicas del capitalismo, decir, el problema no es nuestro, sino que el problema es de que falta poco, ¿no? Siempre te dirán lo mismo, ante todo fracaso de un sistema basado en una cierta ideología, siempre te dirán que el problema era no el propio sistema, sino el déficit de énfasis en ese sistema. Sí, eso suele repetir bastante. En la misma pregunta, luego tenía otro bloque y decía que si cree usted que el auge de China como nueva superpotencia tendrá repercusiones en las humanidades en Occidente? Supongo que se refiere. Sí, pero será un énfasis, o sea, será un golpe que todavía no podemos prever. Es decir, con China supongo que pasará algo parecido a lo que pasó con Estados Unidos, que durante un siglo se consideró que era un país sin filosofía, o se consideró que su filosofía era algo parecido a una continuación del empirismo británico, pero luego se vio que tenía una filosofía propia encarnada en el trascendentalismo de Emerson y Thoreau y el pragmatismo de Peirce y de James. Entonces, algo parecido sucederá con China. La filosofía o la contribución a las humanidades que haga China no será ni el confucianismo ni esta cosa maoísta que tienen, o neomaoísta o postmaoísta, sino que será algo que todavía no podemos del todo anticipar, o que por lo menos yo, con mis conocimientos tan exiguos del chino, pues no puedo saber qué coño va a venir. Ya. Bueno, ya dejando de lado las preguntas, que creo que hemos cubierto todas, aún nos quedan unos minutos, yo te quería... primero preguntarte por qué ya no te pintan las uñas, generalmente, que no te veo los... No, bueno, forma parte simplemente del cambio de estética en general. Que
Que ahora llevas americana y no te pintas las uñas. Sí, ya está. Y me tengo el pelo, me lo dejo. Yo no soy muy de... Bueno, en fin, me dejo crecer el pelo hasta que me parecía obsceno y me lo corto a un nivel razonable y listo. Sí, bueno, es un poco ya un intento de pasar un poco página de de toda esta época del trap, de ciertas polémicas en internet, en fin, soy una época clasicista, ahora estoy escribiendo, ya digo, un libro inspirado por Platón, estoy terminándome la tesis de la biografía de Alberto Cardín, y los trabajos que quiero hacer son más académicos, más rigurosos, más que de todas formas yo siempre he combinado, es decir, en una época apostaba por la disonancia entre que la imagen fuera muy estridente y muy chocante o muy postmoderna y el discurso en realidad fuera un discurso académico normal y corriente. Pero me doy cuenta al final que uno tiene que acomodarse también a la imagen que los otros se hacen de que es un profesor, que es un escritor serio, que es un ensayista razonable. Entonces, bueno, también escapo de ciertos ciertos errores familiares, en el sentido de que por ejemplo, todo mi desarrollo como escritor ha sido escapar de ciertos tics de mi padre. Mi padre también es profesor de estética, algunos lo conocerán. Pues mi padre se parece mucho a mí, o yo me parezco mucho a mi padre, efectivamente, más bien al revés, en el sentido de que, bueno, a los dos tenemos un sentido de humor así bastante autoirónico. Y nos empezamos riendo principalmente de nosotros mismos y no tenemos ningún miedo al performance, y entendemos que incluso llevar chaqueta como la que estoy llevando yo ahora mismo pues es parte de un performance distinto, pero o sistémico o ortodoxo. Claro. Bueno, sin más. Entonces, mi desarrollo como escritor, por ejemplo, ha sido escapar del citacionismo. El principal problema que tiene mi padre, que es una persona que más sabe de estética de este país, es que cita demasiado. O sea, en sus libros, a lo mejor un libro de 100 páginas tiene 500 notas a pie de página. Y luego el tema del performance estridente, que hace que no se le reconozca el nivel que tiene. Entonces, bueno, yo tampoco es que esté luchando ahora por el reconocimiento, pero sí que me gustaría simplemente que esos velos o esas dificultades que pueden poner a que la gente conozca mi verdadero trabajo, que se desarrolla principalmente en los libros, pues no crear distorsiones innecesariamente, ¿sabes? Igual que no crearte enemigos innecesariamente, pues un cierto realismo. Tú quieres ser un filósofo serio, ¿no? Es como lo de Pascal. ¿Tú quieres creer en Dios? Pues empieza a rezar. ¿Quieres ser un filósofo serio? Pues ponte la americana. Ya. No, es que con el tema de la performance, digo, el otro día estaba hablando, preparando un poco el guión y demás con un amigo, y le digo, me voy a pintar las uñas como las llevo pintadas para hacer la broma a Ernesto ahora que ya no las lleva. Y un poco por la prueba de performance. Entonces dije, bueno, para hacerlo el día, pues lo voy a hacer unos días antes y veo cómo reacciona mi entorno, que mis amigos en general son conservadores y demás. Y digo, veo cómo reacciona mi entorno y tal. Y la verdad es que ha sido bastante indiferente, ¿no? Lo único que he notado, yo personalmente, los 2 primeros días, porque esto lo hice el fin de semana así un poco medio borrachos, ¿no? Y lo único que he notado es que a veces me miraba las manos, yo qué sé, para liarme un cigarro o lo que sea, que yo fumo. Y decía, me sentía que estaba como en tercera persona, ¿no? Como si estuviera jugando un videojuego. O sea, como que no eran mis manos, como cuando estás jugando con un personaje femenino o lo que sea. Y tampoco me notaba en masculina en ningún modo, sino más unos aires un poco siniestros, ¿no? Sí. Te lo iba a decir antes, pero se me había olvidado. Y digo, tengo que sacarlo porque si no me van a matar. Y bueno, no sé, yo te iba a preguntar cuando estabas comentándolo si había habido algún punto de inflexión que te haya dicho decir, bueno, tengo que ser más lo que la gente espera que sea, ¿no? En cierto modo. Pero bueno, has explicado el tema de la cuestión de... Sí, o incluso no, también es una forma de contradecirles, porque muchos esperaban que yo me quedara encallado en el tema del trap y claro, o en el tema un poco de performativo, y fue un poco un cierre, ya te digo, sin más. Yo creo que todos hemos envejecido mucho en este año de pandemia. A mí me envejeció todavía más el año previo. Es decir, yo venía un poco ya calentito del año previo con los diversos polémicas que tuve, pues el conflicto con mi hermana, la cancelación por el tema de la crítica a la industria cárnica, el beef con Jun Beef, etcétera. Entonces también como que me fui un poco independizando de la necesidad de la validación y el reconocimiento externo. El tema... No, perdón. Uno provoca porque busca un cierto reconocimiento aunque sea negativo, ¿no? O sea, prefieres que hablen de ti aunque sea mal, o mejor que hablen mal de ti a que no hablen. Y ya en un momento dado prefieres, te da un poco igual, o sea, ya te independizas incluso de la opinión negativa. Intentas hacer tu trabajo lo mejor que puedas y ya dejas al criterio de los demás pues la valoración. El tema del vegetarianismo, la industria cárnica y demás, yo no sé si sigues manteniendo una dieta vegetariana, ¿no? Vegana.
Quería sacarlo porque tengo el libro este que tú epilogaste, la traducción de la lógica de vegetarianismo de Salt, que la hizo Carlos Tuñón, que es amigo mío. De hecho, me envió la copia cuando la sacó y tal. Y estuve leyendo el otro día el epílogo, que ya lo leí pues cuando salió hace 3 años, puede ser, o 2 y medio. Y hablabas de pues eso, de las diferentes fundamentaciones en la antigüedad, ¿no? Del pitagorismo y demás de esto. Pero bueno, eso lo dejamos quizá para un futuro, una futura conversación, que nos vamos quedando sin tiempo. Y te quería, como último así tema, sacar la cuestión de la religión, porque también te he oído decir recientemente que te interesa la teología más que antes. Y digamos, qué punto, tanto a nivel personal como a nivel de comunidad, vamos a decir, nacional o de España, cómo ves el fenómeno religioso, no solo la religión católica, y si tienes inquietudes teístas de algún modo. Me apetece meterme de nuevo con el tema de las pruebas de la demostración de la existencia de Dios. Ahora estoy dando clases sobre Kant, entonces he tenido que, evidentemente, pues trabajar bastante en la refutación de Kant y cuáles han sido las respuestas, etcétera. Me parece que es un tema interesante, que filosóficamente hablando, pues es un buen entrenamiento. Luego no tiene efectividad política, porque nadie deja de creer en Dios porque le demuestran que el argumento ontológico se basa en una falsa presuposición sobre lo que es la existencia. Pero dicho esto, pues sí, a mí la teología me interesa bastante. Estoy leyendo ahora cosas. Uno de los diálogos que quiero escribir a la manera platónica es sobre el tema de la muerte y la inmortalidad del alma y los argumentos a favor y en contra de la inmortalidad del alma. A nivel personal, pues a mí me fascina mucho la figura de San José y la relación padre-hijo, por este asunto biográfico que tengo de que yo soy una especie de padre putativo de un chaval de 5 años. Y entonces, bueno, claro, investigan con Luna, leyendo cosas del poliamor, pues ya al final llega a la conclusión de que el poliamor es una forma de cristianismo o de humanismo y que pues la máxima expresión del poliamor como desjerarquización de las relaciones. Es que este es el asunto, ¿no? El poliamor al final no es acostarte con mucha gente, sino no privilegiar a priori a tu pareja sobre tus amigos, a tus amigos sobre tu familia, a tu familia sobre tus vecinos, a tus vecinos sobre el resto de conciudadanos y a tus conciudadanos frente a... Es una visión del amor más comunitaria, quieres decir, o más... Bueno, más que comunitaria, o sea, que tiene en cuenta que uno tiene diversos afectos hacia diversos objetos y sujetos. Sí. Que tan enamorado puede estar de tu trabajo como... Que todos... O sea, la cuestión es que el poliamor... La falsa comprensión del poliamor es que el poliamor no es una práctica, es una teoría. Es decir, el poliamor es a las relaciones libres lo que el marxismo al comunismo. Es decir, el marxismo no es una praxis, sino que es una teoría que lo que hace es analizar el capitalismo y más que decir yo prefiero el comunismo al capitalismo, muestra cómo el capitalismo conduce. El capitalismo conduce de manera necesaria, según las versiones más economicistas, al comunismo. Y la tesis que yo sostengo desde una teoría más... no sé si elaborada o propia del poliamor, es que el análisis genuino del poliamor es mostrar cómo la monogamia a día de hoy, o sea, la única forma de mantener la familia a día de hoy es a través de esa tribu expandida, que necesariamente va a surgir, que pretender encastillarse en una familia tradicional pues conduce a la locura, al delirio, es idealista, es eso. El otro día hablaba de esto con Félix Rodrigo Mora en el anterior capítulo que grabamos y hablábamos, bueno, es que él es defensor pues eso de la familia comunal, vamos a decirlo así, ¿no? De que la educación de los hijos se encargue pues toda, ya no solo la familia directa, sino y también de convivir en el núcleo familiar, no solo padres e hijos, sino abuelos, tíos, primos, etcétera, a lo mejor no en la misma casa, pero cercanía, ¿no? Sí, y además que nos van a forzar el precio del alquiler y todo esto. Entonces, bueno, en fin, yo ya digo, curiosamente, si me pongo a pensar cuando me interesa también por el tema de fitness, pues aunque yo no estoy fuerte, como algunos, Pablo Zamit y todos estos, ¿no? De NoFap, pero son cosas que me interesan, o sea, tampoco me las termino de creer. Estuve con Pablo el sábado justo. Me parece algo más mitológico que otra cosa, pero sí que es cierto que te termina un poco jodiendo la cabeza, pero bueno, en fin, eso ya sería para otra conversación. Vale, pues nada, como tenemos varias cosas para la próxima vez, lo dejamos por aquí, que tú tienes clase, vamos cerrando esto y nada, en última instancia agradecerte que has aceptado la invitación, ha estado muy interesante la charla, yo creo que lo van a encontrar igualmente fructífero la gente que suele morar por aquí. Así que nada, muchísimas gracias Ernesto, espero que en un futuro nos volvamos a tener tiempo para charlar y ojalá en persona y no en estas circunstancias de confinamientos. Así que nada, pues eso, agradecerte de nuevo. Venga, un saludo, chao. Venga, hasta luego, chao Ernesto.